todos, a los que están presentes y los que están a distancia. Agradecer la invitación del Colegio Médico para poder hoy compartir un tema que es importante, compartir los conocimientos de la atención de pacientes de día a día. Vamos a hablar de este mapa de síndrome metabólico y la evolución hacia el síndrome cardio-reno-hepato-metabólico. ¿Qué estamos hablando de eso? Estoy segura que todos conocemos a alguna persona que tiene sobrepeso o que tiene obesidad y aparentemente está sano, pero pasa el tiempo, pasan unos 5 años o 10 años y tiene un infarto agudo del miocardio o tiene enfermedad renal crónica o aparece diabetes o puede haber inclusive muerte súbita. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo pacientes? ¿Será falla de los pacientes? ¿Será falla de nosotros como médicos que no reconocemos tempranamente la enfermedad? Entonces ahí surge esto de muchos expertos de tratar de encontrar la enfermedad tempranamente. Y a eso se denominó síndrome metabólico, un conjunto de factores de riesgo que van a inducir a una enfermedad cardiovascular, donde el principal problema es la inflamación, la resistencia a la insulina. Sabemos que el tejido adiposo ya no es solo un tejido donde se almacenan los alimentos, se almacenan las calorías, se almacena la reserva. Es un verdadero órgano endocrino que produce hormonas, leptina, diponectina, factores inflamatorios. Entonces, aquel paciente que tiene sobrepeso y tiene obesidad está inflamado crónicamente, una inflamación de bajo grado, pero de manera crónica, que va a inducir a la resistencia a la insulina, esta inflamación sistémica va a inducir a la resistencia a la insulina. Esto va a provocar episodios de hiperglucemias, primero hiperglucemias postprandiales, hasta que va a ser de manera permanente, va a existir hipólisis descontrolada porque las células no detectan que el paciente esté consumiendo alimentos y finalmente va a lesionar el endotelio de todas las arterias, de todo el sistema vascular, ocasionando daño de los órganos. Si nos ponemos a revisar qué es lo que sucede en un paciente que tiene obesidad, en el cual constantemente va a estar liberando factores mediadores inflamatorios, va a haber la lipólisis va a estar aumentada, va a haber mediadores inflamatorios crónicos que van a ocasionar hiperinsulinemia, van a causar lipotoxicidad, van a lesionar esa insulinoresistencia y esa glucosa elevada en sangre, va a inducir a lipotoxicidad, mayor cantidad de radicales libres, y nuestro paciente puede pasar por un síndrome metabólico hasta que pase una enfermedad renal y una enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuál es el punto ciego del sistema o de nosotros? Vamos a ver que este paciente, un joven, 45 años, que tiene un índice de masa corporal de 32 y su presión arterial está a 130/85. Le hacemos laboratorio, la glucemia está en 95, decimos que está normal, los triglicéridos están en 145, o 145 está menos de lo que nos han dicho los colegas, en menos de 150 está normal. Y el HDL colesterol está en 40. En varones ideal es que sea más de 40. Entonces la pregunta es, ¿está sano? ¿Alguien se anima a contestar? Parece sano.
parece sano porque ya tiene un índice de masa corporal de 32. Es aquí que tenemos que encontrar a los pacientes. Aunque el índice de masa corporal no siempre lo dice todo, porque el índice de masa corporal no diferencia si es músculo, si es tejido adiposo, no diferencia la edad, la estatura del paciente. Sí es un método que nos ayuda a poder detectar tempranamente a pacientes con sobrepeso. Pero tenemos que evaluar dónde está acumulado ese tejido adiposo. Si ese tejido adiposo está acumulado en la cavidad abdominal, en la cavidad torácica, más que en las extremidades, probablemente esté más enfermo que otro paciente también con obesidad, pero que tenga mayor acúmulo de tejido adiposo en extremidades. Este síndrome metabólico ya fue publicado y hablado bastante de él a partir de 1988 aproximadamente. Fue tomando varios nombres como síndrome de resistencia a la insulina, síndrome X, síndrome de Riven, al profesor que empezó a describir y hablar de síndrome metabólico, donde lo más importante es detener o disminuir el riesgo cardiovascular. Fíjense que aquellos pacientes que tienen síndrome metabólico tienen 2 veces el riesgo de hacer un evento cardiovascular: infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico. Y tiene 5 veces más posibilidades de desarrollar diabetes mellitus. Por eso tenemos que encontrar más tempranamente a los pacientes. Entonces, ¿qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de factores de riesgo o anormalidades que van a incluir esto: resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia, de la que hoy se ha hablado bastante, triglicéridos elevados y HDL, colesterol bajo. Existen no solamente los factores genéticos, sino también la epigenética influye en ello. Entonces existen disparadores ambientales como son el sedentarismo y los alimentos ultraprocesados, que hacen que cada vez más tengamos más pacientes con diabetes, más pacientes con obesidad y más pacientes con enfermedad cardiovascular. Acuérdense que la primera causa de muerte en el mundo es infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. Entonces, esto es un continuo que vamos viendo todos nosotros que somos médicos, que atendemos pacientes, vamos viendo esa evolución de la enfermedad y tenemos que actuar antes para evitar esta epidemia. Existe una propuesta, los investigadores han buscado biomarcadores que faciliten el diagnóstico y se propone que, como es un estado proinflamatorio de manera crónica, se pueda medir proteína C reactiva, interleuquina 6 o el PAI-1, pero aún esto no es suficiente. No existe la evidencia suficiente para utilizarlo en la clínica día a día en los pacientes. Sí se lo utiliza para hacer investigación como marcador de anemia. Entonces quiero que recuerden esto: el síndrome metabólico es este conjunto de anormalidades ocasionadas por insulinoresistencia que tengo que valorar en mi paciente que viene a consulta diaria. Porque el paciente que está con sobrepeso y que tiene aumento de tejido adiposo, sobre todo en tórax y en abdomen, va a ir desarrollando a lo largo del tiempo aterogénesis, dislipidemia, hiperglucemia, prediabetes y después diabetes, rigidez en las arterias, hipertensión arterial, y siguen pasando los años y después
va a tener enfermedad renal crónica, probablemente este hígado graso ya esté antes y no esté aquí. Aquí en este lugar le voy a encontrar ya como cirrosis hepática, va a tener falla cardíaca, puede tener apnea obstructiva del sueño, síndrome de ovario poliquístico, también estará más tempranamente, activación simpática, disfunción autonómica, pacientes que tienen taquicardia, hiperuricemia y acortando la vida de mi paciente. Es una actividad práctica que yo puedo tomar sin necesidad de hacer laboratorios, es ver de perfil al paciente. Y ver si tiene acúmulo o no de tejido adiposo en cavidad abdominal y si es posible medirlo, que no voy a demorar mucho en medir el perímetro de la cintura, y si ese perímetro es mayor a 94 en los varones o mayor de 80 en las mujeres, ya es de alto riesgo. Es verdad que las poblaciones son diferentes. Por ejemplo, la gente asiática es más delgada y se toman los parámetros menores, y en la gente occidental inclusive se toma mayor riesgo si el perímetro es más de 102 o más de 88. Pero ya está inflamado ese paciente y tengo que hacer algo por esto y tengo que indicar. Cuando hago el examen físico, bueno, voy a mirar además el peso, la talla, medir el índice de masa corporal, medir el perímetro cintura. Ahora se está midiendo además perímetro cintura, el cociente de perímetro cintura con la talla para poder estadificar adecuadamente a mi paciente si tiene o no un síndrome metabólico. Veré cómo están los pulsos, ver si tiene acantosis nigricans, si hay santelasma, si hay acumulaciones de tejido adiposo anormales, si tiene signos de hiperandrogenismo. Entonces, todo esto lo veo en el consultorio. No tengo necesidad de hacer exámenes complementarios para detectar una insulinoresistencia. No necesito medirla la insulina. Viendo al paciente, examinándolo, puedo tener pistas o datos que me digan que este paciente está con insulinoresistencia. Y para hacer el diagnóstico del metabólico, tengo que completar estos parámetros. Habíamos dicho obesidad abdominal con un perímetro cintura aumentado, mayor a 94 en varones, mayor a 80, 88 en mujeres, para la población latinoamericana, que tenga hipertrigliceridemia más del valor normal, que tenga un HDL bajo, menor a 40 en varones, menor a 50 en mujeres, que la presión arterial esté elevada más de 130/85 y que la glucosa en ayunas esté anormal, más de 100. ¿Sí? Teniendo al menos 3 de estos parámetros, ya es un síndrome metabólico. Pero que tenga alguno de ellos, ya está inflamado el paciente. Entonces ya tengo que hacer algo. Si encuentro alguno de estos factores o parámetros alterados. ¿Y de qué me sirve eso? Detectar tempranamente. El síndrome metabólico se ha relacionado con la cirrosis hepática, no solamente con el hígado graso, sino cirrosis hepática. Actualmente es la primera causa de cirrosis, la enfermedad metabólica, más que el alcohol. El cáncer, el síndrome de ovario poliquístico, los trastornos del sueño y otra serie de enfermedades que son a partir de esta alteración metabólica. El paciente no va a tener síntomas, va a ir a la consulta nada más porque quiero controlarme y prevenir las cosas. Entonces tengo que darme tiempo para explicar adecuadamente al paciente y seguir la directriz o el plan terapéutico que vamos a hacer para prevenir un evento cardiovascular y para prevenir diabetes tipo 2. Por supuesto, tendré que hacer algunos exámenes complementarios para poder hacer el diagnóstico y no solamente centrarme en estos 5 parámetros,
porque tengo que evaluar la función renal. Actualmente sabemos que aquellos pacientes que tienen alteraciones renales aceleran el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso es que ahora se habla de síndrome cardiorreno-hepatometabólico. La glucemia, dependiendo de lo que tenga a mi paciente, lo podré catalogar como prediabetes o como diabetes si hago glucemia en ayunas, si hago glucemia postprandial o 2 horas después, o si hago una hemoglobina glicosilada. Es un parámetro más de este síndrome que tendré que evaluar en aquel paciente que tiene factores de riesgo, que tenga sobrepeso o obesidad, e insisto, en obesidad metabólica básicamente. Tendré que medir los lípidos. De esto mis colegas han hablado bastante. La obesidad o la dislipidemia heterogénica implica que los triglicéridos estén altos, el HDL colesterol bajo y el LDL colesterol elevado. Fíjense que cuando un paciente tiene triglicéridos elevados, el doctor Rocavado les acaba de decir que si está más de 500, hagan algo porque puede tener una pancreatitis aguda y el riesgo de mortalidad es 50%. Pero estos triglicéridos en realidad son el acúmulo del exceso del consumo de azúcar. ¿Qué le decimos al paciente? No tiene que comer cosas fritas, no tiene que comer cosas grasosas, y acuérdense de la dieta. Nuestra dieta está compuesta por carbohidratos, grasas y proteínas. Carbohidratos 50 o un 60%, proteínas un 20 o un 30% y el resto son grasas. Si yo le digo a mi paciente que no coma grasas, ¿qué va a comer? Carbohidratos. Y los carbohidratos, nuestras células, nuestro organismo es tan hábil que como es un alimento, nuestro organismo lo transforma a grasas y se almacena en el tejido adiposo. Entonces, aquel paciente que tiene hipertrigliceridemia no solo tiene que reducir grasa, tiene que reducir azúcares refinados, dulces, chocolate. Lo mismo para despedir todas las lipoproteínas, los kilomicrones que son llenos de triglicéridos, los VLDL cuando están elevados, están aumentados generalmente también los triglicéridos y los HDL que serían las lipoproteínas no aterogénicas y las que tendríamos que tenerlas más bien elevadas. Entonces, en esa evaluación de laboratorio que voy a hacer al paciente, además de medirle la glucemia, de medirle el perfil lipídico, tengo que evaluar la función del panel metabólico,